La tensión en Caracas ha alcanzado un punto de no retorno absoluto mientras el centro del poder se desmorona tras la captura de Nicolás Maduro. En un giro cinematográfico y brutal, Diosdado Cabello, el hombre que controla los hilos de acero de la inteligencia y el terror interno, ha irrumpido en la escena política para dinamitar cualquier esperanza de una transición pacífica. Mientras el mundo observa las imágenes de Maduro con uniforme de preso en una cárcel de Nueva York, Cabello ha tomado el micrófono desde un búnker desconocido para imponer condiciones extremas e innegociables a la propuesta ley de amnistía. No se trata de una negociación, se trata de un chantaje histórico que pone una pistola en la sien de la nueva administración interina. Según informes de inteligencia filtrados hace apenas unas horas, Cabello exige no solo impunidad total para el cartel de los soles, sino el control absoluto y permanente de las fuerzas de seguridad del Estado a cambio de no desatar un baño de sangre sin precedentes en las calles de Venezuela. Esta maniobra ha sido calificada por analistas internacionales como una trampa mortal diseñada para asfixiar el mandato de Delcy Rodríguez y sabotear los acuerdos secretos establecidos con Washington. Fuentes de alta credibilidad sugieren que Cabello no está solo en este desafío, cuenta con el respaldo de facciones radicales que se niegan a entregar el negocio del narcotráfico, una red que según nuevas investigaciones ha drenado más de 150.000 millones de dólares del Tesoro Nacional hacia paraísos fiscales en las últimas 2 décadas. El despliegue de los llamados colectivos armados en puntos estratégicos de la capital es una señal clara de que el número 2 del chavismo está dispuesto a incendiar el país antes de permitir que la oposición, liderada por María Corina Machado, Ypsilon Edmundo González, pise el Palacio de Miraflores. La ciudadanía vive bajo un terror paralizante, viendo cómo los grupos paramilitares circulan en motocicletas, portando armamento de guerra y desafiando abiertamente la autoridad interina. En Washington, la administración de Donald Trump ha respondido con una advertencia fulminante. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido explícito al declarar que no habrá concesiones para quienes intenten sabotear la estabilización del país. Sin embargo, la audacia de Cabello ha ido más lejos de lo esperado al filtrar audios donde asegura que posee información clasificada que podría comprometer la seguridad de varios gobiernos de la región si es capturado o eliminado. La batalla interna en el chavismo ha estallado de forma pública y violenta. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de cooperación con el Departamento de Estado para reactivar la industria petrolera y liberar a los presos políticos a cuentagotas, Cabello la acusa directamente de traición nacional y de vender la soberanía por 50 millones de dólares. La sombra de una guerra civil total planea sobre el Valle de Caracas, donde la desconfianza entre los mandos militares ha llegado a tal extremo que se reportan enfrentamientos armados nocturnos entre la Guardia Presidencial y unidades leales a la Dirección de Inteligencia. Venezuela no ha recuperado su libertad, ha entrado en una fase de purga y caos, donde el verdugo mayor se niega a soltar el hacha, convirtiendo la ley de amnistía en un papel mojado en sangre. El ambiente en el Palacio de Miraflores ha dejado de ser el de una sede de gobierno para convertirse en un campo de batalla de nervios y paranoia extrema. Tras las declaraciones de Diosdado Cabello, la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha fracturado en 1000 pedazos, dejando a Delcy Rodríguez atrapada entre la espada de Washington y la pared de hierro del ala militar radical. Informes confidenciales revelan que en las últimas 72 horas, Cabello ha ordenado el traslado de más de 800 millones de dólares en lingotes de oro desde las bóvedas del Banco Central hacia búnkeres privados en el estado Monagas. Esta riqueza, robada directamente del hambre de los venezolanos, no es solo un botín de guerra, sino el combustible para financiar una resistencia armada de larga duración que busca convertir a Venezuela en una nueva Siria. La ley de amnistía
que inicialmente se presentó como el puente dorado para que los jerarcas del régimen abandonaran el poder sin derramamiento de sangre, ha sido transformada por Cabello en una trampa de ingeniería política oscura. Según fuentes cercanas a la negociación, Diosdado ha exigido que la ley incluya una cláusula de cogobierno militar eterno, lo que significaría que, aunque haya elecciones libres, él mantendría el control total sobre los tribunales, la fiscalía y el mando de las fuerzas especiales. Esta demanda es un insulto a la comunidad internacional y una bofetada a los millones de ciudadanos que esperan justicia. Expertos geopolíticos aseguran que Cabello está jugando al todo o nada, sabiendo que su nombre encabeza las listas de los más buscados por la justicia estadounidense, con una recompensa que ha subido de 15 a 100 millones de dólares tras descubrirse sus planes de sabotaje regional. Mientras tanto, en los pasillos de las guarniciones militares, el ruido de sables es ensordecedor. Se rumorea que Cabello ha purgado a más de 40 altos oficiales en una sola noche, acusándolos de debilidad por considerar la amnistía. Los testimonios de desertores describen escenas de terror absoluto dentro de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde se dice que el propio Diosdado supervisa interrogatorios, mostrando una furia incontrolable. Se habla de que en un ataque de ira tras conocer el avance de las tropas de apoyo internacional en la frontera, Cabello destruyó gran parte del mobiliario de su oficina privada, gritando que prefería ver el país reducido a cenizas antes que entregado a la oligarquía. Esta inestabilidad emocional del hombre que hoy ostenta el poder real en Caracas hace que el riesgo de un error de cálculo militar sea más alto que nunca en la historia del país. El control de los medios de comunicación también ha sido reforzado bajo una censura de estilo bélico. Cabello ha impuesto una cadena nacional obligatoria donde se tacha la ley de amnistía como una invención del imperio para desmembrar la patria. Sin embargo, la realidad económica desmiente su retórica. La hiperinflación ha vuelto a dispararse 1000% en una semana debido al pánico financiero provocado por sus amenazas de expropiar lo poco que queda del sector privado. La comunidad internacional, liderada por la coalición democrática, observa con horror cómo la ventana de oportunidad para una salida pacífica se cierra violentamente. La trampa está tendida y cada minuto que pasa sin una acción contundente, Cabello consolida un estado de sitio que amenaza con devorar no solo a sus enemigos, sino a todo el continente. El pánico se ha apoderado de las estructuras financieras que aún sostienen el esqueleto del régimen, mientras Diosdado Cabello ejecuta una operación de tierra quemada que dejaría en cenizas cualquier intento de recuperación económica. Informes de inteligencia financiera internacional han detectado movimientos frenéticos en cuentas puente vinculadas a empresas fachada en paraísos fiscales, estimando que la cifra desviada en las últimas 72 horas asciende a los 70,000 millones de dólares. Este no es un simple robo, es un plan de descapitalización total diseñado por Cabello para que, si la oposición toma el control, se encuentre con un país no solo quebrado, sino en una situación de hambruna inducida de proporciones catastróficas. El número 2 del chavismo ha sido visto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde testigos aseguran que su estado mental es de una agresividad maníaca, llegando a destruir terminales de computadoras y documentos clasificados, mientras vocifera que ningún acuerdo de paz sobrevivirá a su voluntad. La ley de amnistía, que para el mundo era una salida diplomática, se ha convertido bajo la sombra de Cabello en una lista de objetivos militares. Fuentes internas confirman que el SEBIN ha recibido órdenes directas de marcar las residencias de todos aquellos funcionarios que han mostrado interés en acogerse a los beneficios de la ley. Se reporta que al menos 12 magistrados y 6 generales de división han desaparecido de la vida pública tras ser citados por el ala radical de Cabello.
Los rumores sobre ejecuciones sumarias en la sótano de la Plaza Venezuela han disparado el nivel de deserción dentro de las filas medias del ejército. La trampa hoy es evidente. Cabello utiliza la oferta de amnistía como un cebo para identificar a los traidores y eliminarlos antes de que puedan colaborar con la justicia de los Estados Unidos o con el gobierno interino de transición. En este escenario de alta tensión, la economía de guerra se ha implantado de facto. Cabello ha ordenado el cierre total de las fronteras terrestres y el bloqueo de los principales puertos bajo el pretexto de una amenaza de invasión inminente, pero la realidad es que busca impedir la huida de capitales y personas que no le son leales. Los mercados internacionales han reaccionado con horror, situando el riesgo país en niveles nunca antes vistos en la historia moderna de la humanidad. Mientras tanto, en los barrios más pobres de Caracas, los colectivos armados, financiados directamente por el Fondo de Contingencia Personal de Diosdado, que supera los 90.000 millones de dólares según analistas de Washington, han comenzado a racionar el agua y la electricidad como método de control social extremo. La figura de Cabello se erige ahora como un obstáculo insalvable que incluso la administración de Donald Trump empieza a considerar como un objetivo de alta prioridad para una extracción quirúrgica. La inteligencia estadounidense ha detectado que Cabello ha reactivado protocolos de defensa que incluyen el despliegue de misiles de corto alcance apuntando hacia instalaciones petroleras estratégicas y países vecinos. No se trata solo de política, es una lucha por la supervivencia de un hombre que sabe que su único destino fuera del poder es una celda de máxima seguridad o el fin de sus días. El juego de ajedrez sangriento continúa y la ley de amnistía, lejos de ser la solución, se ha transformado en el detonante de la fase más oscura y peligrosa de la crisis venezolana. La desesperación de Diosdado Cabello ha mutado en una psicosis de guerra que ha transformado el Palacio Legislativo en un cuartel de operaciones criminales. Según informes de inteligencia humana filtrados desde el corazón del chavismo radical, Cabello ha ordenado la creación de una lista negra de exterminio que incluye a más de 5.000 funcionarios, empresarios y periodistas que han osado apoyar públicamente la ley de amnistía. La brutalidad de sus órdenes no tiene precedentes. Se dice que en una reunión privada con el alto mando militar leal, Cabello golpeó la mesa con tal violencia que fracturó el cristal, gritando que la amnistía es el cadalso de la revolución y que él mismo ejecutaría a quien intentara negociar con los enviados de Washington. Esta furia se ha traducido en una purga interna donde incluso familiares de militares sospechosos han sido secuestrados por comandos especiales para asegurar la lealtad absoluta al ala más sangrienta del régimen. El volumen de la corrupción que Cabello intenta proteger con este sabotaje es astronómico, superando cualquier estimación previa. Nuevas auditorías de inteligencia financiera sugieren que el número 2 del régimen controla una red de lavado de dinero que ha movilizado más de 200.000 millones de dólares a través de bancos en Asia y paraísos fiscales en el Caribe. Este tesoro oculto es el que financia la compra de lealtades y el mantenimiento de un ejército de mercenarios extranjeros que han sido desplegados en los puntos neurálgicos de la infraestructura petrolera. La ley de amnistía representaría para Cabello no solo la pérdida de este botín, sino la entrega de las pruebas que lo vinculan directamente con operaciones de narcotráfico a escala global, un secreto que está dispuesto a enterrar bajo una montaña de cuerpos si es necesario. Mientras el caos se apodera de la administración, la figura de Delcy Rodríguez se desvanece ante la sombra gigantesca y amenazante de Diosdado. Fuentes dentro de Miraflores describen una escena dantesca donde Cabello irrumpió en el despacho de Delcy, destruyendo equipos de comunicación y prohibiéndole cualquier contacto directo con el Departamento de Estado. La tensión es tan alta que se reportan tiroteos entre los escoltas de ambos líderes en los pasillos del palacio.
Cabello ha dejado claro que la ley de amnistía no es una salida, sino una declaración de guerra total. La trampa hoy es que el país está secuestrado por un hombre que ha perdido el contacto con la realidad y que ve conspiraciones en cada rincón, convirtiendo la transición en un laberinto de sangre y traición. La presión internacional ha llegado a un punto de ebullición. Donald Trump ha sido informado de que Cabello está utilizando escudos humanos, incluyendo a presos políticos de alto perfil, en las instalaciones donde se sospecha que se encuentran los centros de comando del Cartel de los Soles. El uso de la población civil como rehén en esta partida de ajedrez político es la última carta de un hombre que sabe que su tiempo se agota. Los analistas advierten que Cabello podría intentar un ataque de falsa bandera contra un país vecino para forzar una intervención militar que le permita presentarse como una víctima del imperialismo, buscando así el apoyo de potencias extranjeras que todavía tienen intereses en el suelo venezolano. La situación es una bomba de tiempo con la mecha encendida por el hombre más peligroso de Venezuela. El despliegue de fuerza de Diosdado Cabello ha alcanzado niveles de crueldad que desafían cualquier lógica política tradicional. En las últimas 24 horas se ha confirmado que el número 2 del chavismo ha ordenado la instalación de dispositivos explosivos en las principales refinerías del país y en las represas hidroeléctricas, amenazando con una catástrofe ambiental y energética sin precedentes si las fuerzas internacionales intentan una extracción. Según informes de inteligencia satelital, Cabello ha movilizado a sus unidades de élite hacia la frontera con Colombia, no para defender el territorio, sino para sembrar minas antipersonales en rutas civiles, buscando frenar el éxodo masivo que su propia violencia ha provocado. Se estima que la fortuna personal de Cabello, ahora utilizada íntegramente para financiar este asedio final, ha ascendido a la escalofriante cifra de 300.000 millones de dólares, un tesoro amasado con el saqueo sistemático de las reservas de oro y el control total de los puertos. La ley de amnistía se ha convertido en una trampa de doble filo. Cabello ha lanzado una contraofensiva mediática y digital, utilizando granjas de bots y tecnología de inteligencia artificial para difundir noticias falsas sobre supuestas masacres cometidas por la oposición. El objetivo es claro: sembrar la duda y el terror para que nadie se atreva a aceptar los términos de la transición. Fuentes diplomáticas en Washington revelan que Cabello ha enviado emisarios secretos a potencias rivales ofreciendo la entrega total de los yacimientos de tierras raras y uranio a cambio de protección militar y veto en el Consejo de Seguridad. En su búnker, testigos describen a un hombre que ha perdido la noción de la diplomacia. Se dice que, en un arrebato de paranoia, Cabello disparó contra las pantallas de televisión que mostraban el avance de las investigaciones del Departamento de Justicia contra su círculo íntimo. La situación económica dentro de este estado de sitio es de una gravedad terminal. Cabello ha decretado la confiscación de todos los depósitos en moneda extranjera que aún quedaban en la banca privada, calificándolos como fondos de guerra para la defensa nacional. Esta medida ha provocado que el valor de la moneda local sea inexistente, obligando a la población a recurrir al trueque extremo, mientras las tiendas son custodiadas por milicianos con órdenes de disparar a matar ante cualquier intento de protesta. El análisis de los expertos indica que Cabello está intentando crear un agujero negro geopolítico donde la ley no existe y solo su voluntad se impone. La ley de amnistía, en este contexto, es vista por los radicales como un insulto y se reporta que Cabello ha mandado a quemar públicamente copias del proyecto de ley en los cuarteles, obligando a los soldados a jurar lealtad sobre las cenizas. El cerco sobre Cabello se cierra, pero él parece decidido a llevarse a todo el país consigo. La inteligencia estadounidense ha detectado que ha activado protocolos de comunicaciones cifradas con grupos insurgentes de la región, buscando coordinar ataques terroristas en capitales latinoamericanas como distracción. La trampa hoy no es solo para los políticos,
es para toda la región que observa cómo un solo hombre, desesperado y con recursos ilimitados, desafía el orden mundial. La tensión en las calles de Caracas es una calma chicha que precede a la tormenta más violenta que ha visto el continente. Cada hora que pasa, la ley de amnistía se aleja más de ser una realidad para convertirse en un recuerdo de lo que pudo ser una transición pacífica, mientras el rugido de los motores de guerra de Cabello se hace cada vez más fuerte. La hora final para Diosdado Cabello ha llegado, transformando a Caracas en el escenario de un desenlace apocalíptico y sangriento. Ante el inminente colapso de su resistencia, los informes de inteligencia más recientes indican que Cabello ha sufrido un colapso mental total. Se le describe recluido en un búnker de máxima seguridad, rodeado de monitores que muestran el avance de las fuerzas especiales, mientras destroza documentos con las manos y grita órdenes incoherentes de ejecutar a cualquiera que mencione la palabra rendición. Su paranoia ha alcanzado niveles inhumanos, ordenando el despliegue de armas químicas artesanales en los túneles del metro para asfixiar cualquier intento de incursión urbana. Expertos en geopolítica estiman que la red de corrupción que él lidera ha drenado finalmente la suma incalculable de 500.000 millones de dólares, un botín que ahora intenta quemar literalmente para que nadie pueda rastrear las huellas del saqueo más grande de la historia moderna. La ley de amnistía, que pudo ser la salvación para muchos, ha sido definitivamente incinerada por el odio de un solo hombre. Cabello, en un último acto de desafío maníaco, ha grabado un mensaje final donde jura que si él cae, Venezuela dejará de existir como nación, amenazando con detonar las infraestructuras críticas que mantienen con vida a millones de personas. Sin embargo, la traición que él tanto temía ha nacido desde sus propias filas. Sus generales más cercanos, aterrorizados por su locura, han comenzado a negociar su entrega a cambio de protección internacional. La trampa hoy se ha cerrado sobre el propio verdugo. En un arrebato de furia final, se reporta que Cabello disparó contra sus propios sistemas de comunicación al ver las imágenes de Donald Trump firmando la orden de captura definitiva, una escena de caos donde el hombre que una vez fue el más temido del país terminó solo, golpeando las paredes de acero de su refugio, mientras el eco de sus propios gritos era lo único que le respondía. El desenlace de esta tragedia marca un antes y un después para el hemisferio. La caída de Cabello no es solo el fin de un tirano, sino el desmantelamiento de un imperio criminal que pretendía reescribir las reglas del mundo. Mientras las fuerzas de la coalición democrática aseguran los centros de mando, el mundo descubre la verdadera magnitud del horror. Cámaras de tortura equipadas con tecnología de punta y archivos que revelan planes de desestabilización global financiados con el oro de sangre venezolano. La economía del país está en ruinas, pero con la salida del ala radical se abre un camino de reconstrucción que costará décadas, pero que por fin está libre del chantaje del terror. La ley de amnistía queda como una lección histórica sobre los límites de la clemencia frente a la maldad pura, y el nombre de Diosdado Cabello será recordado como el sinónimo de la codicia que intentó devorar a un pueblo entero. Venezuela despierta hoy bajo un cielo gris, pero sin las cadenas de la tiranía radical. El proceso de transición liderado por las fuerzas democráticas comienza con la incautación de los activos de Cabello en todo el mundo, fondos que serán destinados íntegramente a un plan Marshall para la reconstrucción nacional. La justicia internacional ha prevalecido sobre la trampa y el engaño. El fin de esta era oscura deja una cicatriz profunda, pero también la certeza de que ningún poder, por más violento o rico que sea, puede sofocar permanentemente el grito de libertad de una nación decidida a ser dueña de su destino.
El guión de terror escrito por Cabello ha terminado en el basurero de la historia mientras el pueblo venezolano comienza a escribir con lágrimas y esperanza el primer capítulo de su nueva existencia democrática